Buenas, profesor Rodolfo Munaico. En esta ocasión nos ha tocado exponer lo que es estudios sobre la calidad y satisfacción en las clases virtuales desde la perspectiva estudiantil en la UTP. Los integrantes del grupo somos José Ortiz Machaca, José Julián Cayagua Mejía y quien le habla, Edwin Valentín. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es la introducción. Este trabajo estará centrado en analizar datos a través de una encuesta y recoger el sentir de los alumnos de la modalidad virtual. Abordaremos problemáticas que tienen como tipo de conexión a Internet. Participación en clase, las evaluaciones y el uso de la plataforma virtual. A través de este análisis estadístico, daremos a conocer nuestro objetivo para así identificar aciertos y aspectos de mejora. El trabajo es principalmente para saber cómo se podría mejorar nuestra plataforma virtual y así los alumnos se sientan más satisfechos ante este tipo de tecnología. Como siguiente diapositiva vamos a ver el tema de el planteamiento del problema. Durante los últimos siglos académicos, la implementación de clases virtuales de la Universidad Tecnológica del Perú ha generado opiniones diversas entre estudiantes. Si bien esta modalidad ha permitido dar continuidad a la formación académica, surgen interrogantes sobre su calidad, eficacia y nivel de satisfacción. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué percepción tienen los estudiantes sobre la calidad y efectividad de las clases virtuales? ¿Y cómo influye esta perspectiva en su motivación y desempeño académico? Como siguiente diapositiva vamos a ver el tema de objetivos. El objetivo principal es identificar el nivel de satisfacción y percepción de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú respecto a la calidad, participación, infraestructura y eficiencia de las clases virtuales. Y como objetivos secundarios es evaluar la calidad de conexión a Internet y el entorno de estudiantes en casa de los estudiantes. Analizar el grado de participación activa y motivación de las clases virtuales. También vamos a determinar la percepción de los estudiantes sobre la interacción con los docentes y la justicia de las evaluaciones. También vamos a medir el nivel de satisfacción con el uso de las plataformas virtuales como Canvas o Zoom. Y como último punto vamos a identificar si los estudiantes recomendarían esta modalidad a otro compañero. Voy a pasar a mi compañero Joseph para que pueda realizar la siguiente exposición. Bueno, profesor, en el tema de determinación de términos estadísticos, población, tomamos como población a todos los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú que pertenecen a la modalidad virtual. Esta elección se debe a que nuestro estudio busque comprender su experiencia con los servicios ofrecidos de forma remota. En el tema de muestra, nuestra muestra estuvo compuesta por 60 estudiantes, carreras que estudian bajo la modalidad virtual. Todos ellos participaron voluntariamente en la encuesta que elaboramos para recolectar datos relevantes. En la unidad de análisis, cada estudiante encuestado representa una unidad de análisis. La opinión individual aporta de manera significativa a los hallazgos y conclusiones de nuestro trabajo. Siempre es posible. Sobre el método de recopilación de información, para obtener información precisa sobre los alumnos del OTP, utilizamos cuestionarios como método de recolección de datos. Elaboramos un total de 11 preguntas que abordan distintos aspectos del tema de estudio y se aplicaron mediante una encuesta online, a través del cual se recopilaron las respuestas de los estudiantes, mediante el link, el cual lo compartimos en la parte de abajo, en el cual se presentan las 11 preguntas, las cuales mostraremos los resultados a continuación, ¿no?, en las siguientes diapositivas.
Ahora, sobre el procesamiento de la información, con los datos recogidos en la encuesta que se realizó a 60 alumnos del OTP, realizamos el análisis y procesamiento de la información obtenida. A partir de estos datos, elaboramos tablas de frecuencia que mostraremos a continuación. En este proceso se obtuvieron tanto datos cualitativos como cuantitativos, lo que nos facilitó la interpretación de los resultados en función de los objetivos de la investigación. Sobre la pregunta número 1, ¿consideras que la calidad de las clases virtuales es adecuada? Un 33% indicó que sí es muy adecuada. Y un 10% indicó que es adecuada, con 7 con el tema regular, que indicaron que es un 16% considera que es adecuada. En inadecuada, un total de 25% me indicó que no lo considera que es adecuada. Y en muy inadecuada, un 15%. En, en la siguiente pregunta, ¿cuántas veces por semana asistes a clases virtuales? Una vez, el cual es un total de 14 alumnos, representa un 23% del total. En 2 veces por semana, el cual es un total de 3 alumnos, siendo un 22%, en 3 veces por semana, siendo un total de 2 alumnos, marcando el 20%, en 4 veces por semana, siendo un total de 9 alumnos, un 15%. Y por último, 5 o más veces por semana, un total de 2 alumnos, siendo ellos el 20% del total. Para la tercera pregunta, planteamos si tenía una buena conexión a Internet en casa, en los cuales un número 1, en excelente, solamente 12 marcaron, lo cual sería un 20%. En buena, siendo 17, un 28%. En regular, siendo 15, los estudiantes, un 25% de los encuestados. Y por último, en mala, siendo un total de 16 alumnos, siendo este último un 27%. Sobre la siguiente pregunta, la número 5. No, perdón, la 4. ¿Participas activamente en las clases virtuales? Siempre tenemos un total de 17 alumnos, siendo ellos un 28%. Frecuentemente, siendo un total de 2 alumnos, siendo ellos representando el 20%. A veces, siendo un total de 15 alumnos, representando el 25%. Y en nunca, siendo un total de 16 alumnos, siendo ellos un total de 27% del promedio. A la pregunta número 5, los docentes responden tus dudas durante las clases. Siempre tenemos un total de 16 alumnos, siendo el 26,67% del promedio. Frecuentemente tenemos un total de 5 alumnos, siendo el 8%. A veces, un total de 18 alumnos, marcando el 30%. Nunca tenemos a 21 alumnos, lo cual representaría al 35%. Ahora a continuación le dejaré a mi compañero Edwin para continuar con la pregunta número 6. Con respecto a la pregunta 6, ¿consideras que las evaluaciones virtuales son justas? En esta encuesta hemos determinado que hay un 28% que indica que son injustas. 28,33%, perdón. También tenemos las que son un 25% que son muy injustas, y también tenemos lo que es el 23,33% que son muy justas, y como muy bajo tenemos con un 23% como justas. También, de la misma manera, estamos mostrando un gráfico estadístico para que se pueda detallar la cantidad que se está presentando ante esta pregunta. Como pregunta 7, ¿tienes un espacio adecuado para estudiar en casa? Como vemos, tenemos un 40% de estudiantes que han respondido sí a veces,
También tenemos un 21%, un 21.67% que han respondido no. También tenemos un 20% depende del día y como muy bajo tenemos sí siempre, con un 18.33%. Y aquí en el gráfico vemos que el que tiene mayor relevancia es sí a veces que tienen un espacio adecuado en sus domicilios. Como pregunta 8, ¿te sientes motivado a estudiar en modalidad virtual? Aquí tenemos cuatro respuestas, las cuales son las siguientes. Tenemos un 30% que ha respondido sí. De igual forma, tenemos un 28% que han indicado nada. Tenemos un 21% indicando que no mucho y un 20% como sí mucho. De igual forma, acá tenemos el cuadro estadístico indicando cuál es la mayor, si los alumnos en este caso se sienten motivados en estudiar de forma de modalidad virtual. Bueno, aquí ya vemos que está ganando lo que es la respuesta sí. Como siguiente pregunta 9, ¿qué tan satisfecho estás con las plataformas virtuales Canvas, Zoom, etcétera? Con respecto a esta encuesta, a este cuadro estadístico que hemos hecho, tenemos un 30% indicando que sí está satisfecho con este tipo de plataformas. También tenemos un 21.67% que indica que es neutral. Tenemos un 17% indicando que está muy satisfecho. También tenemos como respuesta un 16.67% que indica muy satisfecho. Y como insatisfecho, tenemos 15% que han respondido, solo 9 alumnos. En su mayoría, en este caso, la que tiene mayor relevancia, indicando que están satisfechos con esta modalidad de plataforma, está ganando lo que es muy satisfecho, perdón, teniendo un 30%. Si vemos en el gráfico, acá tenemos un mayor, en el cuadro de pastel vemos que tiene un mayor relevancia. Como pregunta 10, tenemos, ¿recomendarías la modalidad virtual a otros estudiantes? Aquí tenemos las siguientes preguntas, las siguientes respuestas, perdón. Tenemos un sí totalmente, un sí, no, un no nunca. Como relevante tenemos tenemos un empate aquí. Tenemos un sí que está considerando que que sí recomienda este tipo de modalidad. Y nunca tenemos también un 30%, viendo que hay un empate. Pero también vemos que tenemos un no con un 25% y un sí totalmente un 15%. Como vemos aquí en el gráfico tenemos un empate, tanto en el lado moradito como en el lado rojo. Como última pregunta, ¿cuál es tu edad? Les respondimos a todos, ¿cuál es tu edad? Acá nos han respondido, tenemos las respuestas indicando de 28 a 32 años, nos han respondido 28.33%. También tenemos un empate aquí, indicando que entre el 33, de 33 a 37 años hay un 18%. De igual forma, tenemos un 38 a 40 años que tiene un 18%. También tenemos alumnos de 23 a 27 años que tienen un 25% y de 18 a 22 años un 10%. Aquí donde vemos el ganador, bueno, mayormente los estudiantes de esta modalidad están entre los 28 y 32 años, como vemos en el gráfico aquí. Como conclusiones, estamos viendo los resultados de estudios estadísticos realizados a 60 estudiantes de la A.
disculpe, antes de eso, queremos nosotros también, queremos enseñarle a usted nuestra base de datos que hemos hecho. Esa es la base de datos, la cual nosotros hemos estado descargando de nuestra encuesta virtual, la cual es esta acá que hemos enseñado en el inicio de la exposición. Esta es nuestra encuesta virtual, en donde todos los alumnos han estado respondiendo. De igual modo, acá tenemos las cabeceras de todos, de cada alumno que ha respondido con sus correos electrónicos, sus respuestas y las preguntas. Tenemos las preguntas también aquí que son del 1 al 11, con las que hemos visto hace un momento, y los cuadros estadísticos con todos sus gráficos. Como ven, tenemos ya listo para que listo con la base de datos que tenemos de las respuestas generales, como está viendo en estos momentos. Y como último, las conclusiones, los resultados de estudios estadísticos se realizó a 60 estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, permitiendo evidenciar una percepción diversa frente a las clases virtuales. El 43% considera que la modalidad de educación virtual es aceptable, lo que refleja una falta de mejora. Aunque no generalizada, sin embargo, solo el 50% manifiesta sentirse motivado a estudiar en este tipo de modalidad, revelando una aceptación media en el aspecto emocional y de compromiso estudiantil. El término de infraestructura, el 20% señaló contar con una buena conexión de Internet y un 58.33% afirma disponer de un espacio adecuado para estudiar, lo cual facilita su participación en las clases. A pesar de ello, solo el 48% indicó participar activamente, lo que puede estar relacionando con la motivación o las dinámicas empleadas durante las sesiones. Le doy el paso a mi compañero para que pueda concluir con los últimos 3 puntos. Gracias. Sobre la relación con los docentes, un 34.67% indicó que sus dudas son resueltas en clase, lo que representa un aspecto negativo que debe mejorar. Respecto a las evaluaciones, el 46% consideró que son justas, lo que sugiere cierta desconfianza o falta de claridad en los criterios utilizados. En cuanto a las plataformas digitales como Zoom y Canvas, solamente un 46.67% de los estudiantes se siente conforme con su uso, aunque reconocen que aún hay margen para mejorar. Finalmente, un 45% recomendaría la modalidad virtual a otros estudiantes, lo que indica una disconformidad con la modalidad virtual. En resumen, aunque la modalidad virtual ha permitido continuar con la formación académica, aún enfrenta desafíos en aspectos como la motivación, la participación activa y la percepción de justicia. Estos resultados pueden servir de guía para mejorar las estrategias pedagógicas, fortaleciendo la interacción docente-estudiante y optimizar el entorno virtual en beneficio del aprendizaje. Gracias, profesor. Hasta luego.